fuera de los límites no hay bendición. Por eso necesitamos conocer cuáles son los límites. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que esto significa es que hay que trabajar en la herencia recibida en nuestra salvación para poder fructificarla. Tercera parte, la fe que nos pone a trabajar en la promesa. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Yahvé a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El versículo 13 nos vuelve a recordar que Caleb recibió por herencia la tierra que le tocó en suertes que Dios le había prometido, que es Hebrón, ¿no? Tal y como Dios le había prometido. Eso en el versículo 13, pero a partir de ahí nos muestra cómo se ocupó en esa tierra que le fue regalada por herencia. ¿Cómo? Trabajando para echar de allí a los anaceos. La fe vigorosa de Caleb hizo que se pusiera a trabajar en lo que Dios le había prometido. Otra vez, la fe vigorosa de Caleb se puso a trabajar en aquello que Dios le había prometido. En el capítulo anterior vimos a Caleb hablar delante de Josué con fe. Le vimos hablar. ¿Recordáis? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y yo los echaré como ya había dicho. Pero ahora vemos que Caleb no solo hablaba con fe, como vimos en el capítulo 14, sino que trabajaba con fe en la promesa que Dios le había dado, que es lo que vemos ahora en este capítulo 15. Por eso el Señor le dio el triunfo. Así que la primera lección de estos versículos es que la fe verdadera, la fe que es de verdad, se pone a trabajar en la promesa que Dios le da. Claro, Caleb no se queda cruzado de brazos, esperando que le caiga del cielo la bendición prometida, sino que pelea por ella. Es lo que tantas veces decimos sobre cómo Dios actúa con nosotros. Él es soberano para darnos lo que Él desea, pero nosotros somos responsables de trabajar con fe en esa promesa que Él nos da. Así que en estos versículos aprendemos que Dios promete una herencia que es segura para sus hijos, sí, y ahora viene la condición, si es que sus hijos están dispuestos a conquistarla primero y a trabajarla después. Vamos a poner el versículo 14. ¿Y Caleb qué hizo? Echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. Qué importante es echar de nuestra tierra a Sesai, el pecado que anida en nuestra carne. A Aimán, el sistema de valores de este siglo podrido y pervertido que nos intenta arrastrar a él. Y a Talmai, los engaños de Satanás. Y no era fácil echar de allí a los anaceos. Caleb había conseguido expulsarlos de Hebrón, pero todavía quedaban en Debir. Y echarles de allí debía entrañar alguna dificultad especial porque anima a los suyos con este desafío, prometiéndoles que quien lo consiga tendrá a su hija Axa por mujer. Y fue Otoniel, el sobrino de Caleb, quien conquistó a las dos, a Debir y sus tierras y a Axa como su esposa. Este hombre, Otoniel, llegaría a ser el primer juez
de Israel. Lo podéis comprobar en el libro que viene después, el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 9. Bien, pero hay una cosa que nos sorprende al leer estos versículos, al margen de que en aquellos tiempos un padre podía disponer de la vida de su hija para darle en casamiento con quien él considerase el mejor para ella. Y lo que nos sorprende es la petición de Acsa a su padre Caleb. La dote que Caleb había dispuesto para su hija era una tierra del Negev, donde se ubicaba la ciudad de Debir. Sin duda era una dote importante y sin embargo era un terreno seco que necesitaba mucha agua para poder dar fruto. De la conversación de Otoniel con su esposa deducimos que no solo quería tierras, sino que las quería para poder trabajarlas, para que produjeran frutos. Por eso le dice a su mujer: pide a tu padre tierras para labrar. No solo tierras, sino tierras para labrar. O sea, no solo tierra, sino también lugares en esa tierra que tuviesen fuentes de aguas. A Acsa le gustó el deseo de su esposo y le hace esta petición a su padre, y su padre concede las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Estos dos terrenos que nos dice ahí, que tenían fuentes, las de arriba y las de abajo, probablemente fueran unas tierras en la parte alta del valle y en la parte baja del mismo, y que siguen dando abundante agua incluso durante los veranos calurosos y muy secos. Primera cuestión a tener en cuenta, y de la que tanto Otoniel como Acsa fueron conscientes. Tener una tierra sin agua no vale de mucho. Aplicación espiritual para nosotros. Dios nos ha dado una tierra que tiene unas fronteras detalladas específicamente, al igual que Caleb le dio a Otoniel y a Acsa. Pero de nada nos valdrá esa tierra si no la trabajamos primero y si no disponemos de agua para que produzca frutos. Caleb les había dado unas tierras, pero ellos también querían las fuentes de agua para nutrir el campo. Tú y yo podemos y debemos pedirle al Padre una bendición mayor que la tierra que nos dio con sus límites, y Él mismo nos la dará para que fructifique. ¿Cuáles son los frutos de la tierra de libertad que tienes que dar? Se llaman santidad. Tu santidad. Nuestra santidad son los frutos de esa tierra de libertad. Y Jesús nos dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que ir a Él primero y beber después. Beber ríos de agua viva que harán que la letra de la Escritura deje de ser simplemente tinta sobre papel para convertirse en fruto real en nuestras vidas. Una vez que nos convertimos, al creer en el sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios nos hace justos en ese mismo instante. Ya somos perfectamente justos, a pesar de nuestra indignidad, delante de Dios. Justos en ese mismo instante. Y nos da una tierra de libertad para que vayamos trabajando en ella y de fruto. Otra vez, Dios no solo nos hace justos, sino que lo que quiere es que vayamos creciendo en santidad cada día más. Pero eso solo será posible si trabajamos la tierra que nos ha dado y tenemos los ríos de agua viva del Espíritu Santo corriendo en nuestro interior. Solo será ese agua lo que hará que la senda de los justos fructifique. ¿Por qué? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así pues, el campo que Dios nos da nunca producirá fruto sin las fuentes de agua que están en Cristo, o sea, en su palabra vivificada por el Espíritu Santo.